Sí, sí. ¿Qué tal? Bienvenidos al Séptimo Sueño. Hoy vamos a estar platicando con ustedes de dos estrenos, uno en cines y otro en plataformas. Y son dos producciones que nos encantaron y bueno, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Pues otra semana llena de muchos buenos estrenos, en este caso, pues de los dos que vamos a hablar. Pero también quiero mencionar otra cosa que estuvo formidable, Ujú. que es Looney Tunes, el día que la Tierra explotó. Está en serio que además acá hubo el engaño de que estaba en inglés, porque pues ya es prácticamente imposible encontrar pues una caricatura en idioma original, ¿no? Claro. Y en una sala decía en línea que sí estaba en idioma original y al llegar pues era una mentira, ¿no? Estaba en español, pero aún así yo la fui a ver con un gran amigo que es colaborador, que es con el que hago cómics, es el dibujante. No, estábamos Sí. los dos así, pero que no podíamos parar de reír de principio a fin, o sea, una delicia. Hace mucho tiempo que no me atacaba de la risa tanto en un cine. Está demencial y el Pato Lucas como el Pato Lucas de antaño, el original, o sea, Ah, totalmente un demente, o sea, hablaba así, como de así que escupía y todo, ¿no? está loquísimo, sí, ¿no? Súper recomendada, ¿eh? O sea, para Pero todos. ya está en el cine, Sí, sí, no ayer la se vi. estrenó. Ayer se Ya estrenó. está. Pero entonces no es una película realmente dirigida para niños. Sí, sí, sí es para niños, pero también para adultos. Tiene muchos, muchos chistes que son Ok. pues como doble sentido y todo. O sea, y ahí muchas veces me cuestionaba, bueno, ¿y esto cómo habrá sido en inglés? Porque tiene sentido en español, pero en inglés no lo creo. O sea, está muy bien hecha la adaptación y el doblaje está increíble. Además tiene mucho además de que del clásico, de las primeras versiones de esos personajes, que es el Pato Lucas y Porky Pig, pero tiene mucho también de animación más moderna, como cosas tipo Ren y Stimpy y cosas así. Además, tiene muchísimos escritores, pero uno de ellos es un creador de cómics, que también son cómics así chistosísimos, pero pues muy adultos y muy escatológicos y todo. Y son unos 90 minutos que los van a disfrutar de principio a fin. Qué bueno que dices, porque, mira, yo creo que hubo una temporada en que estuvieron saliendo películas animadas buenísimas, que disfrutábamos adultos y niños. De repente comenzaron a sacar cada cosa, como que ya también las hacían así express, y ya escuchabas que dices, pues otra de princesas, o otra secuela, quintucuela, y quién sabe qué, Sí, sí, de sí. los mismos personajes, y que regresemos a los Looney Tunes, que bueno, yo creo que para las generaciones más jóvenes no han de saber muy bien quiénes son. Exacto. Siento que son más para los que crecimos en las últimas décadas del siglo pasado. Sí, porque incluso, o sea, digo, a nosotros, bueno, a lo mejor a ti no tanto, pero a mi generación, pues nos tocaron los originales, que pues ya eran obviamente refritos que los pasaban en la tele, ¿no? Porque estamos hablando de caricaturas que eran desde los 50, desde los 40, 50 pues las pasaban constantemente en televisión. Pero aún así a nuestra generación nos tocó, ya estábamos un poco grandecitos, pero nos tocó pues la época de Tiny Toons, de Pinky and the Brain y de Animaniacs, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, tu generación sí te tocó disfrutarla como niño, tal cual, ¿no? Yo amaba los Looney Tunes y luego me tocaban los Tiny Toons, que Sí. ya estaba un poco más pubertón, pero, pero bueno, a ver, los Looney Tunes me acuerdo, ahora que hemos de repente revisado las caricaturas y que se han hecho memes por todo lo políticamente incorrectos que eran, pero al Sí. mismo tiempo eran como bastante libres y pues no había tampoco ningún, o sea, como morbo o prejuicio, ¿no? Bugs Bunny vestido de mujer, seduciendo, ¿no? Cosas así como muy raras. O estos personajes con nacionalidades, como te acuerdas de Pepe Le Pew, el francés apestoso, O Speedy González.
ratón mexicano, sí, sí que era Sí. muy chistoso, decíamos, sí, pues sí, ¿no? No pasa nada. No, pero sí está increíble. Y aquí lo más interesante es que esta fue una producción de otro estudio que, pues, como que en cierta forma, pues, rentó los derechos, ¿no? Para utilizar a los personajes. Y, y pues, gracias a esto también van a rescatar la película que habían ya tirado a la basura para evadir impuestos, la del Coyote contra Acme. Entonces, parece que gracias a esto, este mismo estudio la va a rescatar y la van a estrenar en cine. Sí, 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 vi la noticia y dicen que bueno, así que creo que ganó el cine, porque parece que es una buena Exact- película, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pues para no alargarnos más, yo creo que podemos ir abordando las películas que nos competen hoy. Y bueno, podemos empezar con Sinners, esta película que se traduce correctamente como Pecadores y está dirigida por Ryan Coogler. Eh, bueno, si quieres voy con la premisa. Sinners es una película pues de misterio, thriller, drama y al final yo creo que sería horror también, donde seguimos a dos personajes, son unos gemelos protagonizados por Michael B. Jordan, que son Smoke y Stack, quienes regresan a Mississippi a abrir una cantina o una taberna para la comunidad negra, en donde comienzan a reunir al equipo que va a formar parte de este emprendimiento y de esto va al inicio de la película, descubrimos las historias que tuvieron antes ahí, los dramas que vivieron y cómo se reencuentran con estas personas y lo diferentes que vemos que son entre ellos, ¿no? Eh, pero ellos no cuentan con una presencia malvada o sobrenatural que va a arruinar sus planes. Bueno, hay que mencionar algo que es como el prólogo y que es lo que mencionan, que en todas las culturas y tradiciones siempre ha habido esta especie de juglares o em, que han preservado la tradición oral y sobre todo musicalmente, ¿no? En la cultura. Y que en África Occidental eran llamados griots Ujú. y que estos personajes tienen la capacidad de sanar las almas con su arte, o sea, con su música, con su arte, y también esa misma cualidad, o más bien este arte que producen, atrae a los espíritus malignos. Es Ujú. como que clave esto, ¿no? En la película. Claro, claro, tenemos esta introducción que me parece muy interesante porque hace una conexión con diferentes culturas, no nada más es de África, sino también menciona que en Irlanda, y me parece muy interesante esto, me parece muy eh, inteligente que tomara esta, esta parte de la cultura, de la humanidad, porque no nada más de los afroamericanos o de los africanos, porque la música es como, es una de las artes. Y yo siento que todas las artes, de alguna manera, son expresiones canalizadas a través de nosotros, de los humanos, de planos superiores. Y me fascinó que utilizara esta metáfora para representarla y llevarnos por un viaje muy, muy interesante que ya creo que yo diría que es el punto más alto cuando logramos verlos cantando y cómo canalizan espíritus, como dicen, del pasado y del futuro. Y lo que mencionas del arte, pues realmente lo que nos separa de los animales, pues es la capacidad de crear arte, ¿no? Porque hay animales, algunos primates que sí son capaces de crear herramientas. Y digo, o sea, nosotros hemos llegado a una evolución tecnológica y cultural muy elevada, pero el arte es algo que no tiene ningún propósito. eh, Como tal, utilitario, llamémosle, pero lo que sí es para elevar el alma, ¿no? Tanto del que lo crea como el que lo recibe, ¿no? El que lo consume. Bueno, ya yéndonos directo, la película, la verdad, a mí me voló la cabeza. No, jamás hubiera esperado.
eso de esta película. Yo creo que ni siquiera la hubiera ido a ver prácticamente, si no es que el lunes me mandaron el pase de prensa para la premier de prensa, entonces pues, fui a verla, ¿no? Pero sin ninguna expectativa. Porque digo, o sea, Ryan Coogler pues sí es bueno y las de Black Panther no son malas, pero son arruinadas por la fórmula Marvel, ¿no? O sea, van bien, bueno, sobre todo la primera, que es la que él dirige. Ah, no, él dirigió las dos. Sí. La primera es buena, pero ya como siempre, en el caso de Marvel, por más buena que logren hacer algo, al final tiene que tener la formulita del bueno contra el malo y además con pésimas, en el caso de la de Black Panther, con pésima animación digital, bueno, CGI, y eso siento que es lo que arruinó la película, ¿no? Y no, y en este caso, o sea, está formidable todo lo que logra. Y bueno, cabe mencionar que está filmada en IMAX, por lo menos algunas secuencias clave, y eso también está increíble verla en IMAX. Eh, que además, pues obviamente película 70 milímetros, entonces sí está increíble, pero pues lo que me sorprendió es de que definitivamente hasta el momento esta es la obra maestra de Ryan Coogler y se ve el amor pues que le puso, ¿no? Porque pues, él la escribió, la dirigió y como mencionabas, creo que la secuencia de este personaje que es primo de los gemelos y que es un guitarrista de blues, el momento en que están ahí ya en la cantina y empieza a tocar, esa secuencia, la verdad, a mí me puso en trance. Es casi como si me hubiera fumado un churro y por todo el movimiento de cámara, pero además, porque simula como un plano secuencia, pero siento que sí hay edición, porque hay algunas partes en donde se puede identificar, ¿no? Pero no, lo que logra, porque en este momento es donde él está materializando a través de su música a todos estos espíritus del pasado y del futuro. Entonces vemos tribus africanas, vemos a un guitarrista como entre Jimi Hendrix, pero muy futurista, vemos casi como música hip hop, como Kendrick Lamar. Está increíble, o sea, esta puso la piel de gallina, me hizo llorar. No, está impresionante. Y siento que esa misma magia fue lo que logró Kendrick Lamar en el Super Bowl, en el medio tiempo. Sí, yo creo que es una carta de amor a su cultura, ¿no? Es como recuperar y plasmar la historia de la cultura afroamericana ya en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y como dice uno de los personajes en la película, esto lo trajimos desde allá, desde nuestro origen. Esto no lo creamos aquí, esto no nos los impusieron como la religión. Esto lo traemos, ¿no? En la sangre, en el espíritu. Y eso me pareció fascinante, o sea, se me pone la piel chinita porque creo que Sí, claro. cosas que no podemos dejar morir, ¿no? Y al mismo tiempo pienso que Ryan Coogler, al ser un hombre negro y al tener, ya tuvo oportunidades de hacer otras historias como Black Panther, bien dices, y luego la del boxeador también con Michael B. Jordan. Décima parte de Rocky, ¿no? Exacto. Es una película que me parece mediana, como casi que por encargo. A lo mejor sí la hicieron con ganas y todo lo que quieras, pero no me sorprendió y por eso yo tampoco tenía muchas ganas de ver esta. Como que dije, otra de Ryan Coogler, se me hace que, quién sabe. Me parece una película bien lograda porque no va directo, digamos, al tono del horror. Como en el tráiler, desde el tráiler ves como ya estas escenas de horror. Siento que nada más fue un gancho, pero definitivamente toda la construcción de personajes, porque, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Toda su introducción y el planteamiento de la película hasta llegar al clímax. Sí. Ahí sí, cuando la vi por primera vez, porque ya la vi dos veces,
el día de prensa y ayer la volví a ver. Eh, la, lo que no me gustó mucho, o sea, y me estaba un poco decepcionando, el principio es la exposición y justo la exposición de personajes, porque sentí que en el afán, obviamente, de dignificar a los negros y en este caso a los asiáticos y a los nativoamericanos, estaba creando una especie de personajes que no eran muy realistas porque estábamos viendo a una pareja de chinos, pero que hablan como si fueran californianos, Sí. cuando hubiera sido más obvio que hablaran un inglés muy cortado y todavía con un fuerte acento chino. Lo mismo, pues todos los negros, o sea, siento que eso, ¿no? Por esta dignificación que manejó, no son, digamos que históricamente correctos esos personajes, porque, por ejemplo, la mujer de la cual Sammy, el músico, se enamora, la ponen como de clase alta, muy refinada, etcétera, y me pareció así como que históricamente muy, muy difícil que eso sucediera, y sobre todo en Mississippi, ¿no? Entonces, me parecieron un poco caricaturescos los personajes, pero funciona al final del día porque me parecieron como muy de cómic, Ujú. pero al final esto funciona muy bien para crear arquetipos, porque por un lado están, digamos que los buenos, ¿no? Ujú. Que son los negros, los chinos, los nativos americanos, y por otro lado están los blancos, que en realidad son puros hillbillies, rednecks, Ku Klux Klan, ¿no? Exacto. Entonces, así como que muy, muy maniqueísta y muy de blanco y negro, buenos y malos. Pero funciona, o sea, funciona como personajes de Tales from the Crypt y para establecerlos de esa forma, pues también queda muy bien, ¿no? Bueno, es que si desde el principio son vampiros, o sea, tampoco puedes esperar un realismo fiel y al pie de la letra. Entonces ya como que todo eso se perdona, ¿no? Es como que dices, ok, entiendo que también aquí hay una forma de desahogo contra el abuso de la esclavitud, ¿no? Contra los blancos y los del KKK, o sea, tenía que ser, ¿no? Como siempre hay una blanca, un blanco que como que sí los apoya y, ¿no? Y estuvo a favor de la... Sí, o sea, aquí se está invirtiendo todo, ¿no? O sea, siempre la forma en que en todas las películas se muestran los blancos como los héroes y etcétera, aquí es al revés. Aquí son los negros o las minorías y pues los blancos son los villanos. Y, y pues sí, queda muy claro. Y por otro lado, otra cosa que también es una inversión narrativamente es la forma, porque yo cuando vi los cortos desde hace, pues desde que empezaron a publicitarlos hace, no sé, un par de meses, lo primero que pensé, pues es From Dusk Till Dawn, o sea, en el corto, y además de que los cortos como son ahora que te cuentan toda la película, ya te arruinan todo, o sea, lo vi y dije, pues es From Dusk Till Dawn, pero aquí está invertido, ¿no? Porque en vez de que sean los del bar y los que están ahí dominando toda Pues mal. esta horda de vampiros, es al revés, ¿no? Vienen a invadir. Nada más te traduzco que estás hablando de del Crepúsculo al Amanecer, película noventera Exacto, exacto. de Robert De Rodríguez. Tarantino y Rodríguez. Sí, sale Tarantino. Uh-huh. Tarantino no la dirige, hace un papel corto, pero también es productor o algo. Él la escribió Tarantino y la dirigió Rodríguez. Ok. Bueno, fíjate, perdón, nada más mencionando, esa película es como de los 90, pareciera que es una película chafa, pero se volvió como de culto, ¿no? Sí, 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 y además esa película, digo, es otra que si no sabes, es esencial en esta película y también en la del Crepúsculo al Amanecer, no saber nada, o sea, llegar a esas películas sin saber nada, porque por ejemplo en From Dusk Till Dawn, bueno, a mí igual me lo arruinaron porque en el póster veías ahí los murciélagos volando, ¿no? Ujú. Pero es una película que en aquel entonces cuando salió en el cine la fui a ver con un amigo que estábamos estudiando juntos
y él no sabía nada, y entonces él sí se sorprendió que de repente a mitad de la película, que parecía ser una película típica de pues, tarantinesca, de crimen, y de repente salen vampiros a la mitad, ¿no? Y creo que en esta también es muy parecido también en eso, de que si no sabes nada, pues sí te funciona muy bien en ese caso. Yo a todos la he estado recomendando, pero a todos les he dicho, no veas nada, no veas el corto, ve a verla nada más. Pero bueno, no hace falta también decir que la música es súper importante en esta película, en Sinners, Pecadores, Es donde todo, prácticamente un musical. sí, le da mucho, y está bien llevado, o sea, está bien puesta la música, no se siente forzada, no sientes que dices, ahora ya van a cantar otra vez, qué hueva. No, al contrario, dices, ya, ahora échense otra. Sí, sí, Por sí, ahí, sí, la, sí. la, la, la noviecita que se estaba ligando, el de la guitarra, el sobrino, no, no que le decía que ella cantaba, pero no sabía si iba a cantar esa noche. Yo, ya que se eche una, ya que se eche una. Y como que fue al final, sí. Sí, y aquí otra cosa que también es interesante, que lo que siempre pasa en las películas pues, americanas, siempre hay un token negro, ¿no? O token mexicano, o token gay, ¿A qué te como refieres? el personaje que está ahí, nada más por, es que se me fue la palabra en español, pues no más para representar, ¿no? Entonces siempre hay, o sea, obviamente todo el reparto son blancos, pero hay un negro pues como obligado, digamos. Y aquí es al revés, ¿no? Aquí hay una blanca que es Hailey Steinfeld y Ujú. que está ahí como que también haciendo esa obligación, pero sí tiene un porqué, o sea, claro, lo explican muy bien, la razón de ser y que en realidad ella pues era mulata, ¿no? Ajá. Porque era hija de un negro y una blanca, creo, algo así, se explica por ahí en la historia. Sí, el abuelo creo que Incluso, era el que era un mulato y ya ella salió más deslavada. sí, incluso ya después mencionan todos, ella es familia, ¿no? O sea, por eso está ahí. Claro, como que creció con los gemelos y ahí tienen toda su historia. Claro. ¿Qué te iba a decir? La fotografía, la iluminación es muy casi low key, o sea, las sombras son muy profundas. Entonces, también hay momentos en donde dices, bueno, yo pensé, no le hace mucho favor porque pues la mayoría del elenco son negros, ¿no? Entonces, tanta sombra hacía que no les vieras como tan bien el rostro, pero ayuda a que Hailey Steinfeld, que era la blanca, también como que un poco se mezclaba, ¿no? Claro, también yo lo veo por el lado en que era una luz muy natural, porque si lo hubiera iluminado más ya se habría visto como artificial. Y se me hizo hasta como muy de Barry Lyndon, ya sabes lo que hizo Kubrick con casi que con velas, con la iluminación tal cual como se veía en esa época. Sí, a mí me sorprendió justamente eso bastante, porque, por ejemplo, en la iglesia, cuando llega Sammy, que es una escena que se repite, que es como abre la película y después regresamos un día antes Ajá. para ver todo lo que sucedió, ¿no? Ahí cuando ve al papá en la iglesia, el papá casi no se ve nada, o sea, su rostro, o sea, se ve completamente oscuro, negro prácticamente, entonces no se define para nada. Y se me hizo muy raro porque es un problema muy común que, no, que nunca se ha sabido iluminar rostros negros en el cine, excepto por quizá en películas dirigidas por negros o con directores de fotografía negros. Por ejemplo, es muy obvio ver de Barry Jenkins Moonlight, por ejemplo, Ajá. y ver lo que hace él con la fotografía y la forma tan preciosa que ilumina a los personajes de piel negra. Y Ujú. aquí, en cambio, sí me pareció muy raro, ¿no? Pero también pues sí, lo pensé como dices tú, pues como es este naturalismo, pues por ahí va. Incluso hay una escena cuando están afuera de la tienda de los chinos, que se nota que tuvieron ahí un error
y aplicaron forzar la película. Cuando una película está, digamos que subexpuesta, bueno, underexposed, en cuanto a la apertura, tienen que forzarla al revelarla, ¿no? Y ahí se nota que esa escena está así porque el grano está súper pronunciado y se nota que la tuvieron que procesar de esa forma, ¿no? Entonces ahí sí fue un error, entonces no sé ahí cuál fue la intención en la fotografía, pero aún así, o sea, el logro está impresionante en todo lo que está en IMAX. Y pues en el cine se nota el cambio, ¿no? Porque estás viéndola a 290 y después cambia a IMAX, que abarca todo lo alto de la pantalla también, ¿no? Exacto, digo, siento que esto no brinca mucho porque como estamos viendo una película de época, están en el 1932, pues se siente que pues, estás viendo todo viejo, es como parte del lenguaje, ¿no? Las escenas de violencia y todo eso están bien. No sé si sentiste así como la cámara borracha que de repente como que dices, pues no alcancé a distinguir. Eso a mí me molesta un poquito, o sea, como que me saca de onda. A mí me gustó porque siento que acentúa el caos que se está viviendo, ¿no? En esta invasión, de repente cuando ya entran todos y que es tal cual como lo están viviendo los personajes, ¿no? O sea, que de repente voltean para un lado, voltean para otro, se avienta uno, ataca a otro. Entonces, esta forma en que está casi cámara en mano, como lo que está sucediendo, sí me gustó mucho. Y yo la cámara borracha. Sí. Este, y tiene, o sea, bueno, sentí yo muchas referencias al cine de género. Siento que está el espíritu vivo de Romero. Claro que estos son vampiros y no son zombies, pero en el sentido de que se está hablando de una cuestión social a través del género, ¿no? O sea, Romero siempre utilizó a los zombies para decir cosas de la sociedad, ¿no? Y otra cuestión que lo une mucho, en mi opinión, a Romero, es que Romero también siempre tuvo protagonistas negros y que eran casi los últimos sobrevivientes y al final había un giro, pero eso también, ¿no? Era muy importante en las películas de Romero, esta cuestión y que además en su tiempo, en la primera, Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, pues era algo nunca antes visto, ¿no? Un héroe negro en 1968. Y acá pues también siento que está como que llevando la antorcha de Romero, pero ahora siendo Ryan Coogler, pues un director negro y representando a toda a la sociedad y a la cultura negra, ¿no? Y en ese aspecto, pues, o sea, la verdad me encantó toda esta cuestión de que los blancos, pues, es el Ku Klux Klan. Básicamente estás viendo ahorita a todos los que están en la Casa Blanca. Claro. Los estás viendo, son los personajes aquí que estamos viendo, ¿no? Puro, desde el tipo que les vende lo que era pues, sí, el aserradero, y que su plan en realidad era vendérselos y después quitárselos, pero de la peor forma, como lo vemos al final. Entonces, esto, y creo que eso es también la esencia de la película, ¿no? El representar una especie de entes malignos que han llegado o han estado quizá aquí en el planeta y entre nosotros desde siempre, pero depredando, parasitando a las razas primigenias, en este caso representadas por los negros, por los nativos americanos, por los chinos. Entonces, creo que está muy, muy claro el mensaje. Y una de las cosas que pensé, que me encantaría ver esta película en un cine, en un barrio negro, pues, o sea, porque ya me puedo imaginar el ambiente que tendrán, ¿no? Se habló mucho cuando, cuando salió la primera de Black Panther, que pues también es de Ryan Coogler,
que en los cines era así una fiesta, ¿no? O sea, gritos, porque además siempre sucede así, ¿no? Con el público. Entonces sí, sí, me encantaría ver esta película con un público así que esté pues echándole porras. Una comunidad afro, y por eso siento que Black Panther fue el gran éxito, porque obviamente Sí, toda la comunidad afroamericana y afro del mundo, pues dijeron, wow, el primer superhéroe negro, porque a pesar de que la película es de mediana para abajo, o sea, de las de Marvel, fue cuando comenzó a irse al hoyo, porque están fatales los efectos especiales, y, y bueno, a mí fue de las primeras que me comenzó a decepcionar. Por otro lado, quería comentarte que, y cuando estoy hablando de que hay una tendencia a ver ese tipo de historias, es porque vi hace poco, bueno, el año pasado o hace dos, Lovecraft Country, no sé si viste esta serie en HBO, que es igual, la historia, ¿no? Sigue a una familia de afroamericanos en Estados Unidos donde tienen que hacer un road trip y se mezcla todo este imaginario y escritos y los monstruos que escribió Lovecraft, pero sabiendo que él era racista hasta cierto punto. exacto. Y me parece una locura esa serie también que, te voy a decir, el primer episodio me costó trabajo, como que lo vi y dije, no sé si me gusta o no me gusta. Me esperé como 2 meses, vi el segundo episodio y ya le agarré la onda y ya me fui derecho y me parece una locura. Casi no veo series, ¿no? Y sí intenté verla, pues porque me interesaba el tema de Lovecraft y esta cuestión racial también, pero igual no me atrapó. No recuerdo si vi el primero y el segundo, o nada más el primero y ya no le seguí. Y esto también lo tiene un poco la de Watchmen, ¿no? La serie. Ajá, exacto. Y que fueron casi, creo que del mismo año, ¿no? Sí, 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 por ahí. Ya, ahora es que ya pierdo la noción del tiempo de en qué año fue qué, porque digo, ya estamos en una edad en que estoy diciendo que hace 3 años conocí a alguien y luego digo, no, fue en la pandemia ya fue hace 5, entonces es como, Exacto. Sí, sí, sí. ya no, Es que no nos... además de que la pandemia nos distorsionó toda esta noción del tiempo, ¿no? Sí, Pasaron casi 3 años y se nos fueron así, ¿no? claro. Pero bueno, exacto. Watchmen es otra serie que, aunque tiene un elenco más diverso, son negros los protagonistas y es también una muy buena serie, igual que Lovecraft Country. Y hay otra, creo que es película o serie, también se llama Them. Bueno, y donde- también en esa temática, pues también es obviamente la de, no, perdón, la de Get Out. claro, todo lo que ha hecho Jordan Peele, que es negro, es Sí, sí, otro director, escritor negro, también ha hecho muy buenas cosas. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo estaba recordando que en los 90s, te comenté que tenía la antena parabólica y de repente veía cosas como de Estados Unidos medias pirateadas y ya sabes. Y de repente había películas que todo el elenco era negro, afroamericano, y a mí me sorprendía, decía, wow, no es como toda una comunidad de negritos y que había ricos y igual, ¿no? Que los blancos, pero pues como no tenemos esta comunidad en México, para mí era pues muy novedoso. Sí, pues acá Pero, solamente teníamos a Zamorita y a Chispas de Chocolate. sí, pero precisamente todavía en los 90s existía la segregación, o sea, lo podemos ver en el cine y en la televisión. O sea, el príncipe del rap era como igual, o sea, la familia ¿no? De negros en Bel Air, que se hizo muy mainstream porque fue una buena serie, pero casi que había lo de esto es para negros y esto es para blancos. Claro, claro, sí. Y siempre había un programa, ¿no? De afroamericanos y lo demás, toda la barra era de blancos. Sí, sí, exacto. Insisto con Clueless, que cumple 30 años este año. También creo que fue novedoso ver ok, una blanca y una negra son mejores amigas. Bueno, es una película que luego vamos a platicar, que quiero platicar, Claro, claro, pero ya hemos estado preparando eso, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, súper recomendable esta película. Yo creo que vale la pena verla, sobre todo si te gusta un poco el género más de terror, ¿no? Porque a veces que hay gente que no. Pero bueno, sobre todo que esta es una de las películas que es de terror, pero que tiene un contenido mucho más profundo, ¿no? Y un mensaje, o sea, entonces sí, definitivamente es recomendadísima.
Y pues yo, por lo menos de lo que va del año, digo, en los 4 meses, es de lo mejor que he visto y además me sorprendió muchísimo, ¿no? Incluso creo que 2, 3 veces me sacó las lágrimas, o sea, desde la secuencia esta musical Ajá. hasta el final, todos los recuerdos, cuando hablan de que a pesar de todo fue el mejor día de sus vidas porque hasta que anocheció, dijo Sammy, ya cuando es anciano, dijo, fue el mejor día de mi vida. Y, y coinciden, dicen sí, porque fue un día en que fuimos libres. Eso es clave, ¿no? En toda la Sí, película. Fue un día que fuimos libres. Y pues ahora sí vámonos con Black Mirror, ¿no? efectivamente. Bueno, Black Mirror ya estamos en la 7ª temporada, si no me equivoco. Y he estado viendo que empezó con 3 episodios, como que fue una serie que dijo Netflix, a ver, vamos a experimentar, te doy presupuesto para 3. No, lo que pasa es que originalmente era una serie de la BBC Ah, ok. y las series británicas, las temporadas son cortísimas, como estas, ¿no? De 3. Las primeras 2 temporadas fueron de la BBC, que esas dos temporadas fueron de 3 episodios cada uno, y entonces ya como vieron que fue un fenómeno global, Netflix dijo, ah, pues vengan para acá. Por Ujú. eso a partir de la tercera temporada ya es con actores y personajes gringos. Ah, sí, Este, sí. y de hecho cambió mucho porque las primeras 2 temporadas británicas eran de que veías cada episodio y tenías que descansar bastante porque sí te destrozaban el alma, ¿no? Sí, 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 totalmente. Claro, a ver, Black Mirror es una serie que muestra los vicios de la humanidad y exacerbados, ¿no? Es como en un superlativo muy interesante porque dice, sí, vamos para allá, o de, sí, ya estamos haciendo eso. No hemos llegado ahí porque todavía las leyes a lo mejor y los derechos humanos no lo permiten, pero casi que estamos con los Pero, pero, ojos que tenemos de dirigentes, en cualquier momento pasa. pero sí, Charlie Brooker, o sea, es un genio y además un profeta porque todo lo que ha ido haciendo temporada con temporada, que bueno, cabe mencionar que Charlie Brooker es el creador y es el escritor de prácticamente todos los episodios. Eh, Cada temporada lo que hace es durísimo, ¿no? Y te pega hasta lo más profundo, pero lo peor es que siempre está como un minuto antes de que ya suceda en la realidad. O sea, todo lo que ha ido haciendo, tarde o temprano ha sucedido. Y de hecho, Este, en la pandemia dijo, cuando le preguntaban, ¿cuándo una nueva temporada? ¿Cuándo? Y él decía, pues es que lo que estamos viviendo supera lo que yo ya me puedo imaginar, entonces necesito tiempo para ver qué puedo escribir, qué podemos hacer. claro, simplemente hay un episodio, el de un episodio de unas elecciones y que hay un muñequito que es como un avatar. Y pues prácticamente es lo que pasó con las elecciones desde el Ajá, sí, 2016 y este episodio es previo. En esta temporada, por ejemplo, el primer episodio que se llama Common People, como la canción de Pulp, este, ese es otro que creo que hace muchas temporadas que no había habido un episodio que te destroce y te deje el mal vibrón, tal ujú, como el primer episodio, el del cerdo, ¿no? Este, sí. pues este es creo que muy similar. Vámonos con el mejor de la temporada, que es el USS Callister, que es continuación del original de USS Callister, que fue de la temporada 5, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, fue 5, las 6 no vimos y ahorita es una continuación que, a ver, Black Mirror tiene, como dices, tiene episodios que te destruyen muy, muy existencialmente, vaya, invasivos, pero hay, Esa- pero hay otros que incluso me gustan mucho, o sea, tengo mis favoritos de que no son tan, vaya, todos te dejan pensando un poco, pero hay unos que están más, digamos, suavecitos, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que de repente no le gustaba a la gente. Bueno, hay uno que es de mis favoritos, incluso
ese año lo Ujú. incluí en mi lista de mejores películas del año, un episodio de Black Mirror, y fue el de San Junípero, Ah, y que creo que fue el primer episodio de Black Mirror que tuvo un final feliz. sí, Este, ese episodio, y a partir de ese, casi que cada temporada hay un San Junípero, que fue hace un par de temporadas, fue el de Hang the DJ, y mm. esta temporada es el de Hotel Reverie. Eh, No he visto todos los de esta temporada porque no he tenido como tiempo, pero continuando con el USS Callister, secuela es US al infinito, ¿no? sí. Y bueno, en el primer episodio vimos sobre una realidad virtual en la que clonaban para precisamente quien los clonaba podía hacer con ellos lo que quisiera, o sea, desde abusos o asesinatos, o yo sé qué sé, ¿no? Cualquier locura que te puedas imaginar. En esta ocasión es un programador de videojuegos que los tiene ahí haciendo lo que él les exige. Y bueno, es esencial que pues es un típico nerd, un geek, pero es muy interesante. Bueno, por principio la característica de que es un mega geek de Star Trek, ¿no? Entonces, eh, como tú comprenderás, tiene así como que toda su colección, tiene toda su colección de Star Trek No, y de todo. VHS. Sí, VHS, ups, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el juego que él crea, pues es una recreación de Star Trek, pero virtual, ¿no? Y con estos, clonaciones que él hace, los tiene ahí como el reparto y él siendo el capitán, ¿no? Siendo el capitán de la nave y los demás ahí de relleno, ¿no? Haciendo la de los personajes como el de Uhura, como un Spock, que en este caso es la rusa que está con azul y Ujú. demás, ¿no? Pero creo que es muy interesante cómo este personaje, bueno, él y el socio, que es simplemente un oportunista, un millonario oportunista que va por la vida encontrando genios y comprándolos en cierta forma, ¿no? O sea, bueno, financiándoles para que ellos desarrollen la tecnología. Me pareció ahora el volver a ver el episodio original muy interesante, cómo en ese año teníamos una percepción muy distinta de Musk. Todavía esta idea muy mitológica de que era un genio, de que estaba haciendo autos eléctricos y cuestiones para ir al espacio y demás, que era un genio, ¿no? Pero me pareció muy interesante cómo el personaje, tanto el de Jesse Plemons, que es el nerd, el creador, como el de su socio, que es el millonario que lo financió, ambos son como los dos aspectos de la personalidad de Musk. Sí, Uno, el oportunista que va y nomás comprando y después diciendo yo soy el que hizo todo, cuando en realidad nomás puso el dinero. Y el otro, pues es más bien esta idea que nos vendieron de que era un genio, pero el personaje hasta físicamente está idéntico a Musk cuando era calvo. Tiene incluso la misma calvicie y todo. sí, sí es interesante esto que dices, claro. Y ver cómo, en teoría, tenía buenas intenciones, pero el poder que puede llegar a tener lo puede desquiciar al grado de manipular y de destruir la vida de las personas, que es lo que está haciendo ahora en la Casa Exacto, Blanca. exactamente. Y, y, y digo, ya yéndonos a lo que sucede en el segundo episodio, ahí se explica un poco cómo es este personaje que tenía a lo mejor buenas intenciones y que no era una mala persona, Ujú. pero tenía el potencial de hacer el mal. El detonador, el catalizador para que se convierta en una persona pues, maligna y muy tóxica, es justamente el abuso que cometió su socio con él, ¿no? Ujú. Entonces, hay como una explicación del por qué. No justificación, pero sí explicación. Exacto. Sí, sí, una explicación es lo que te voy a decir. No, no justifica porque a final de cuentas creo que en nosotros está la posibilidad
una actitud o una acción diferente para que las cosas sean como mejor queremos. Y no es porque la gente, por ejemplo, alrededor de este personaje fuera realmente mala con él. O sea, él tenía una autoestima baja y permitía que cualquier broma fuera ofensiva o que incluso la gente lo viera raro y malinterpretara sus acciones, incluso una mirada. Y el socio, pues era otra personalidad diametralmente opuesta. Claro, claro. Y sí, pues digamos que el creador, el genio, tenía una personalidad, digamos que con características autistas, quizá, y en cambio el socio, pues era el clásico, pues esta personalidad prepotente y que va por la vida. ¿Por qué? Porque tiene el poder del dinero, etcétera, extrovertido y demás, y que se llevaba el crédito además de todo lo que sucedía. Entonces también es lo que lo empujó a irse al borde, ¿no? Al otro personaje. Y bueno, otra cosa que es muy buena en este es el retorno de Christine Milioti, que ya se está convirtiendo en la reina de la televisión de género, además, ¿no? Porque yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en esta película buenísima, por cierto, Palm Springs, y que también es pues, ciencia ficción. ¿Sí la viste? Me encanta, me encanta. Es buenísima, ¿no? Y después la vi en la serie de Made for Love, que también es pues como en una temática muy, muy similar, ¿no? Porque es también alguien que crea como como esta humanoide o algo que es como un robot sexual, digamos, que Sí, es ella. Y pues después ya la vimos en El Pingüino también, claro. y ahora pues aquí está de regreso en USS Callister, entonces ya es la reina de los geeks, ¿no? Sí. Ahora, hay que mencionar que me parece que esta continuación, esta secuela de ese episodio primero de la temporada 5 es una muy buena continuación. O sea, no fue hecha porque sí o porque los fans lo pidieran, sino que da continuación a la historia, nos aclara cosas que no teníamos claras antes y además le da una conclusión un poquito más satisfactoria porque de alguna manera ya hay un cierre. Y me pareció una genialidad, o sea, creo que son de esas cosas que dices, claro, aquí sí necesitábamos la secuela y está padrísima. Sí, además de que es una película, o sea, dura 90 minutos y es una película que es, incluso supera en mucho, en algunas secuencias, en todo, a películas de Star Trek. Y tiene la dirección y todo, la emoción, la acción de una película de tal cual, de Star Trek, incluso de Star Wars. Los efectos especiales están a nivel de cine, o sea, la verdad es que dices, hay la intención, el presupuesto y bueno, el tiempo y la dedicación de hacerlo, lo pueden hacer excelente. Y claro, pues está el genio de Charlie Brooker detrás, ¿no? Pero sí, aquí hay cientos de guiños a muchísimas películas, a Back to the Future, a Star Trek, a Star Wars, hasta Quantum Leap también. Sí, Está. esa serie me encantaba. Ahora, hay que decir que también tiene sus momentos de comedia que yo morí de la risa cuando chocan con los cascos y no se fijan, y hay otras dos o tres. Momentos de tensión, también hay varios giros, no uno ni dos, o sea, son que dices, no veía venir esto, Claro, y que sigue la historia y dices, claro, y tiene lógica, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, todo el clímax es mejor que y que muchos episodios de Star Trek, y digo, y es parte de la intención desde el primero, ¿no? Era homenajear a Star Trek, pero aquí se fue así hasta el tope, ¿no? Con todo, porque sí, logra algo pues, que no se había visto y sobre todo muy distinto al típico Black Mirror. O sea, tiene obviamente los mismos mensajes del abuso de la tecnología, de lo más oscuro del alma humana, pero además tiene esta diversión y esto que te hace sentir pues como niño otra vez, ¿no? Toda esta cuestión muy de la ciencia ficción fantástica ujú. que más nos encanta, ¿no? Y que además, pues, si has estado viendo episodios pasados y todas las temporadas de Black Mirror,
aquí puedes ver que ya también es un universo, o sea, hablan de San Junípero, la tecnología para entrar es la tecnología que se ha usado en otros episodios para otro tipo de cosas. En esta temporada, ya mencionaste que no has visto todos, pero casi en todos los episodios usan la misma tecnología de la cosita que se ponen aquí para entrar, sí. En el de Hotel Reverie, que es el que es parecido a San Junípero, también lo usan. Sí, son como 4 o 5, creo que en los que lo usan. Nada más quería mencionar que Star Trek, para mí, la mejor versión de Star Trek es la original, o sea, la de los Acá. 70s o 80s. Creo, para mí ya la de los 90s y lo reciente es como una novela espacial. No, pero ¿has visto Strange New Worlds? No, no, no. No, ni No, Picard ni nada, o sea, no, pero ve Strange New Worlds. Strange okay. New Worlds es el mejor Star Trek desde los 60s. ¿Por qué? Porque si te lo has perdido, uff, y yo creo que hasta vamos a tener que hacer un episodio de Strange New Worlds porque es la tripulación original. O sea, son unos personajes, pero que es Pike. O sea, no sé si alguna vez viste en Star Trek el piloto que no era con Kirk, sino con el Capitán Pike, que No. fue previo fue el primer capitán del Enterprise, ¿no? Okay. Entonces, Strange New Worlds es justamente esa tripulación, es Pike y son los demás, sale Spock y todo, pero pues son como más jóvenes, o sea, digamos que es una precuela de la original. Uh-huh. Incluso en unos episodios sale Kirk, Okay. y son con los trajes de colores originales y todo, ¿no? Es una delicia, la Pues tienes que habrá ver y tienes que hablar sí, de ella. la vamos y platicamos. Sí, igual como que estoy pensando que también sería bueno hacer un episodio con nuestros episodios favoritos de Black Mirror y estaría bueno. Pero bueno, creo que ya nos pasamos muchísimo de tiempo, va a quedar esto larguísimo. Era recomendadísimo que vean, pues obviamente Black Mirror. Pueden ver la de US Callister, o sea, el episodio original de la temporada 5 y después de de la 7, o no, porque te explican mucho, pero realmente yo creo Pero que sí sí es van a recomendado, sí ver es los dos, recomendado que vean los dos uno tras otro, ¿no? para tener todo, así que muy fresco y que estés más bien enganchado e interesado en los personajes. Sí. Sí, sí, definitivamente. Toda la temporada estuvo muy buena. Quizá hubo un episodio medio flojo, pero y el San Junípero de esta temporada igual me dejó llorando como el original. Sí. Eh, y claro, hay una referencia incluso a San Junípero en este episodio, pero sí, definitivamente Charlie Brooker una vez más cumpliendo. Y pues ahora sí se nos acaba el tiempo. Recuerden darnos like si les está gustando. Y también dejaré por ahí mi columna que salió ayer sobre pecadores. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. Y recuerden que el cine se ve en el cine y pues las series se ven en la tele. Tu casa. Sí. Sí, sí, sí. Ok, bye bye. Gracias. Muy bien.